Se armó la trama con Javier González. Todos los miércoles en Onda Cero Puerto Llano. Se armó la trama. Esto es Se armó la trama, aquí, en Onda Cero. Yo soy Javier González y hoy el programa entero se lo vamos a dedicar a una sola autora, porque se lo merece, a Ariadna Arias. El 1 de septiembre llega a librerías Quantum Rift, su nueva novela, un volantazo total respecto a lo que nos tenía acostumbrados. Y de paso vamos a repasar el libro que la lanzó a las estanterías, No dejarás que la bruja viva. Aviso ya para que nadie se lleve las manos a la cabeza, vamos a hablar de la trama de Quantum Rift, pero sin destripar ni una sola sorpresa, ya que lo tenéis en reserva para que os pueda llegar el 1 de septiembre y no sé a qué estáis esperando, porque yo ya tengo el mío. El programa de hoy tiene un videojuego capaz de transferir tu conciencia entera dentro de él, un aquelarre que hizo un pacto con el infierno hace siglos y de propina unos cuantos cotilleos bastante feos sobre la industria real de los videojuegos que la propia autora ha decidido colar entre sus líneas en la ficción. Así que vamos a empezar. Primero, en el radar literario quiero situar a la autora, porque su recorrido tiene miga. Ariadna Arias Rial nació en Vigo en el 95, se graduó en periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela y completó un máster en periodismo político internacional en Barcelona. Antes de dedicarse a la ficción, trabajó como freelance para Vice y La Voz de Galicia y acabó especializándose en redacción de contenido y marketing digital para poder pagar las facturas, como suele pasarle a la inmensa mayoría de los periodistas de su generación. Se hizo un nombre en redes y ahora pues podemos, aparte de descubrir sus libros, ver cómo comparte escritura y reseñas de BookTok y Bookstagram, la cantera de la que ha salido buena parte de la hornada de nuevas autoras de fantasía juvenil en español. Su primer libro con una editorial tradicional fue No dejarás que la bruja viva, publicado en mayo del 25 por Martínez Roca, el sello de Planeta especializado en juvenil dentro de su colección de Match Stories. Fue además su primera incursión publicada en el género de fantasía. Y esto es importante para entender el volantazo que supone Quantum Rift, porque estamos hablando de una autora que hasta ahora se movía cómoda en la fantasía oscura con romance, demonios, bruja y mitología, con protagonistas femeninas de moralidad gris y ese tipo de personaje que normalmente se reserva para los hombres y ella reivindica sin complejos. Quantum Rift rompe con todo ese molino y está publicado además por Puck, el sello de literatura juvenil de Urano World Spain. Saldrá a la venta en septiembre de este año, el día 1 concretamente, con unas 500 páginas y un aviso legal expreso. Cada vez es más habitual en el sector que prohíbe usar el contenido de su libro para entrenar sistemas de inteligencia artificial. La novela arranca con Nova, su protagonista dentro de Quantum Rift, un videojuego de estructura tipo MOBA con equipos, roles y estadísticas de combate calcadas de títulos como League of Legends, salvo por un pequeño detalle. Aquí la tecnología permite transferir tu conciencia dentro del jugador en la partida, sintiéndolo todo como si fuera completamente real. Sin entrar en detalles de la trama para no destriparla, sí podemos avanzar que la novela avanza con una pérdida devastadora que marca a Nova para siempre, y a partir de ahí la historia se mueve entre el mundo del videojuego y las consecuencias muy reales de haber apostado su vida entera a la carta de convertirse en una jugadora profesional. Lo más curioso de todo es cómo la propia autora describe el género en el que se mete. Ella misma lo llama distopía gamer, es un término que se ha inventado porque ni sus agentes ni su editora sabían muy bien dónde encajar el libro y que la industria angloparlante conoce como literaria RPG, que es la nueva corriente gracias a Karel Mazmorrero, ya hemos hablado de él en otros programas. Entre sus referencias declaradas están el League of Legends, del que ella misma es jugadora habitual con sus roles de tiradora y de apoyo, la novela de Ready Player One, de Ernest Cline, y quizá la más inesperada de todas, la película de Spy Kids 3D, cuyo argumento sobre un videojuego hiperrealista le sembró la semilla cuando era pequeña para esta historia. Nova, la protagonista de su libro, ocupa precisamente el rol de tiradora, ADC en la terminología del género, el mismo en el que juega Ari en la vida real. Y ese detalle biográfico se nota en cada descripción táctica de las partidas, ya que están descritas con un conocimiento del juego competitivo que solo tiene alguien que juega de verdad durante años y que además lo ama. La propia autora reconoce que los agradecimientos de este libro han sido un salto al vacío particular dentro de su propia carrera, muy alejado de la fantasía oscura con demonios y brujas en la que se movía hasta ahora. Y ni siquiera ella tenía claro si el resultado iba a funcionar. El dato tiene su gracia porque, según cuenta, fue precisamente esa editora la que hace un par de años le escribió un correo que le cambió la vida después de leer su primer manuscrito, atraída por su devoción declarada a Buffy cazavampiros, embrujadas y demás. Así que la apuesta editorial por dejarla salir de su zona de confort con Quantum Rift no es casualidad, sino una continuación lógica dentro de una relación de confianza que ya lleva un par de libros construyéndose. En los cotillos de tinta vamos a hablar de, vamos a seguir centrados en Ari, pero esta vez con las manos metidas dentro de la industria real de los videojuegos. En la nota de la autora, cerrando Quantum Rift,
Ari confiesa que varias escenas del libro están inspiradas directamente en hechos documentados, como buena periodista, y algunos son bastante feos. Cuenta, por ejemplo, que el comentario de uno de los personajes que le hace a Nova, sin hacer mucho spoiler, sobre su avatar femenino está inspirado en un incidente real ocurrido en una convención de BlizzCon del 2010. Cuando una aficionada preguntó a los desarrolladores de World of Warcraft que por qué los personajes femeninos del juego parecían sacados de un catálogo de Victoria's Secret y pidió más diversidad. La respuesta de los responsables en este panel, entre risas, fue sugerirle otro catálogo de ropa en el que le gustara cómo salieran, en un tono claramente burlón. También reconoce que esa escena sobre empleados irrumpiendo sin pudor en las salas de lactancia de la empresa se basa en la demanda en la que el estado de California interpuso contra Activision Blizzard en 2021, que destapó, entre muchos otros casos de acoso, que estas salas ni siquiera tenían pestillo y que se llegó a robar leche materna de las neveras de la oficina. Y el equipo íntegramente femenino que aparece en la novela, Rubicore, está inspirado en Vitis Sports, con un roster de mujeres que compitió en la liga profesional rusa de League of Legends del 2019 y que pese a los resultados deportivos discretos, tuvo que aguantar un nivel de acoso por parte de sus rivales y que la autora califica de intolerable, como es normal y estoy de acuerdo. Ariadna remata la nota reconociendo que la presencia de mujeres en equipos mixtos de máximo nivel competitivo sigue siendo a día de hoy una rareza casi inexistente y que cuando logran abrirse huecos suelen quedar relegadas a un rol de apoyo, considerado erróneamente el menos importante del equipo. Y una novela de fantasía gamer viene acompañada de este tipo de nota documentada, yo creo que merece el suficiente caso y la suficiente atención con casos reales y contrastables detrás de cada escena incómoda. Esto es lo que hace una de las cosas que más se agradecen dentro de un libro, la documentación y la fiereza con la que Ari respalda la realidad mediante el uso de la ficción para poder reivindicar ciertas cosas que son perfectamente lógicas. En las recomendaciones vamos a... Bueno, es un programa especial que va en torno a Ari, ya lo hemos dicho varias veces, pero las lecturas que vamos a hacer explican un poco de dónde viene, ¿no? Vamos a hablar rápidamente de No dejarás que la bruja viva, su ópera prima publicada por Martínez Roca. Durante siglos, las brujas de la aquelarre de las White han sido guardianas del velo, que separa la tierra del infierno, guardianas de un pacto muy antiguo que hicieron las brujas con los demonios y que por ahora ha funcionado, pero han venido a cobrarse alguna que otra deuda. Ember White regresa a casa después de años para participar en el ritual que renueva este pacto y mantiene el mundo a salvo, pero el ritual sale mal y el pueblo en el que viven queda atrapado en una niebla imposible de atravesar. Ember tiene que enfrentarse tanto a la hermandad de cazadores de brujas como a Dante, el misterioso profesor con el que comparte un vínculo que ni ella misma logra explicarse. Es fantasía oscura con romance del tipo Enemies to Lovers, pero con una protagonista de moralidad gris que la crítica ha destacado precisamente por escapar del cliché de la heroína con brújula moral siempre perfecta. Comparándolo con Quantum Rift es un ejercicio interesante porque cambia radicalmente el escenario, de un pueblo envuelto en una niebla infernal a un videojuego futurista, pero la obsesión de Ari por las protagonistas femeninas que cargan con una culpa y con decisiones imposibles atraviesa los dos libros de principio a fin, lo cual apoyo. La segunda recomendación es Ready Player One, de Ernest Cline. Ya hemos hablado de eso, es una de las inspiraciones de Ari para Quantum Rift. Publicada en España por Nova, con la traducción de Juanjo Estrella, y es una novela que la propia Ari pues, reconoce como una referencia dentro del género antes de escribir Quantum Rift. Y es que Wade Watts, el protagonista, vive en un 2044 hipotético, empobrecido, donde la humanidad entera prefiere refugiarse en Oasis, un videojuego de realidad virtual en el que prefieren vivir antes que enfrentarse al mundo real. Y hay un creador de ese videojuego que muere dejando escondida una fortuna tras un rompecabezas o easter egg o huevo de Pascua construido a base de referencias ochenteras. Empieza una carrera que convierte la cultura friki en una auténtica arma para los protagonistas. La diferencia de tono es notable. Klein apuesta por la nostalgia amable y su videoclub de confianza y Ari por un drama emocional y una crítica social. Pero la premisa de fondo te vale muy bien entre las dos. Es un mundo que prefiere vivir dentro de un videojuego antes que fuera de él. Y a muchas personas ya les pasa eso simplemente con su teléfono móvil. Imaginaros si nos dieran un mundo que parece real en el que podemos hacer lo que queramos. A mí me parece bastante interesante. La tercera recomendación es La novena casa, de Leigh Bardugo, publicada en España por Hydra con traducción de Carlos Los Certales, el debut adulto de una autora que hasta entonces solo había escrito fantasía juvenil, algo que conecta directamente con el propio salto de género que acaba de dar Arias. Alex Stern es la superviviente de un asesinato múltiple sin resolver cuando te ofrecen una segunda oportunidad. Estudiar en Yale a cambio de vigilar las sociedades secretas de la universidad, unas sociedades que juegan con la magia prohibida y que cuando les conviene son capaces de convertir a los vivos en sus presas. Es una novela oscura, adulta, con una protagonista profundamente imperfecta que encaja a la perfección con esa preferencia declarada de Ariadna Arias por las mujeres de moralidad gris y que en un escenario como la universidad y
nos encaja dentro de una realidad, pero que también funciona como el aquelarre de Ari dentro de las brujas. O sea que tenemos una conexión bastante interesante. El ADN narrativo mezcla ese trauma personal y ese poder oculto que corrompe a quien lo toca. Y es exactamente lo que Arias lleva cultivando desde su primer libro. Si puedo contaros algo adicional a todo lo que acabamos de hablar, y podría estar horas hablando del trabajo que hace Ari, puedo deciros muchas cosas a nivel personal, ya que somos cercanos y quiero dejarlo claro porque yo normalmente no leo ningún tipo de fantasía que tenga que ver con romance. No porque esté en contra del género, es que no me entretiene, no me llena. No digo que otras personas no lo disfruten, pero es que Ari consigue que este tipo de romances me entren directos al corazón porque normaliza el amor de una forma mucho menos utópica o mucho menos pastelosa o engolosinada a como lo he podido leer en otras partes. Tampoco lleva el término de la intimidad entre dos personas que están empezando a conocerse o que se conocen muy bien a un estado en el que yo me siento incómodo leyendo. No, refleja el amor de una forma en la que solo se puede reflejar cuando lo vives, lo sientes y además lo llevas de una forma bastante sana, con lo cual me siento muy cómodo leyendo a Ari. Al principio la conocí por otros medios, pero cuando me llegó su primer libro, el de No dejarás que la bruja viva, me compró directamente la premisa de me he basado en Las Embrujadas para poder hacer este libro. Y ahí yo caigo, porque soy un fan de Las Embrujadas, como no os podéis hacer una idea. Me habré visto la serie 5, 6 o 7 veces. Soy de las pocas personas que la tiene en español todavía, salvo en su disco duro, y esto es uno de mis mayores trofeos. Así que cuando leí el libro lo hice con muchas ganas y un poco de miedo, porque dije, es muy difícil hacer algo como esto y más que funcione tantos años después de que finalice la serie de Embrujadas. Hoy preferimos otras cosas, pero es que me metí de lleno. Fue la película de Embrujadas que no me había dado la gente de esa productora y de repente lo tenía en un libro. Hay otra cosa del tipo de narración que a mí me incomoda, que es la primera persona. Hay distintos tipos de primera persona, por ejemplo. Carlos Ruiz Zafón tiene un estilo de primera persona absolutamente maravilloso, pero el tono de primera persona de 50 sombras de Grey, por ejemplo, a mí me saca por completo de la trama y me aburre, me somnolenta. Sin embargo, la tercera persona la disfruto mucho y puedo leer prácticamente casi cualquier libro solamente por la comodidad del tipo de tono o intención con el que está construido. Estos son preferencias personales, pero para informaros, Ariadna es tan buena escribiendo que te escribe el libro en el tipo de persona que le da la gana y no notas que el tono, el ritmo o la narrativa de la historia caiga en ningún momento. Porque cuando estás leyendo No dejarás que la bruja viva, tienes una tercera persona funcional, tienes alternancias y demás, pero es que con Quantum Rift, siendo primera persona, dije, uff, a ver cómo hacemos esto. Me olvidé por completo. Y es algo que me ha pasado con otro Lit RPG, como se les llama en el género ahora, o distopía gamer, como preferimos dirigirnos a Quantum Rift cuando hablamos de ello, y es que con Carl el mazmorrero, la famosa saga de un personaje atrapado en una especie de videojuego con unas grandes diferencias respecto al manuscrito de Quantum Rift, tiene una primera persona también, constante y absoluta, y tampoco me saca de la narrativa, con lo cual no es tanto el tono de la primera o la tercera persona, sino quién lo escribe, cómo lo escribe, cuánto se documenta y cuánto trabaja en el libro. Y ya hemos hablado de Carl muchísimas veces, seguiremos hablando porque vamos por el 5º libro y quedan todavía, creo por lo que hablamos con el autor en una pasada entrevista, si os acordáis, quedan todavía otros 5 seguramente, porque el 9º lo va a dividir en 2 por la longitud del mismo. Y yo solo quiero que Ari saque otros 5 más, porque disfruto mucho del trabajo que hace mi amiga, mi compañera de profesión, y quiero apoyar, y me gustaría que hicierais lo mismo, a todas estas personas que vienen de haber estudiado una carrera completamente diferente a lo que es el entorno de escritura, pero se encuentran cómodos contándonos una historia que también nos hace sentir cómodos, que es lo que consigue esta autora como amiga, como trabajadora, como persona, como escritora y como absolutamente todo. Si creéis que mis palabras están, repito la palabra, engolosinadas por la cercanía que tengo con ella, os reto a leer tan solo 5 o 10 páginas de cualquiera de sus libros y a ver si podéis parar. Yo no pude. Y aquí estoy, recomendándoos lo mismo como tiene que hacer cualquier persona sana con un libro o un autor que les gusta. Vamos a ir con la frase del cierre del programa, y es que tenía muchas frases pensadas, pero una frase que le sienta muy bien a cualquier historia que mezcle juego y destino, como hace Quantum Rift, desde su primera página creo que es esta. La escribió Heráclito hace unos 2500 años, nada, antes de ayer, el otro día, como solemos decir. Y viene a decir que el tiempo es un niño que juega, moviendo piezas. De un niño, un reino. Con esta idea vamos a dejar el programa de hoy, deseando que Nova gane su próxima partida y esperando que nos vuelvan a escuchar la semana que viene, aquí, en Onda Cero, para seguir armando la trama. Buenas tardes.
Se armó la trama con Javier González. Todos los miércoles en Onda Cero Puerto Llano. Se armó la trama.